Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar Cannabis, Estrés, Ansiedad y Depresión. Soy Pepe Lugardo, fundador de Sativa Care, y quiero aprovechar para recordar a todos ustedes que nos siguen por primera vez. Sobre todo a lo largo de las últimas semanas hemos tratado de abrir este nuevo canal para presentar y discutir temas relevantes a todos nosotros. Sabemos que todavía hay mucho por informar acerca de los diferentes usos de la planta cannabis, y espero que hoy podamos dar justicia también a un tema, este tema que me llena igual y me tiene muy emocionado. Muchos de ustedes no lo saben, pero pues esta es la primera vez que abrimos una conversación sobre el tema de la salud mental. Pero la realidad es que es un eje fundamental en la atención de Sativa, de nosotros. La salud mental, como lo aprenderemos hoy, a veces malentendida, inclusive menospreciada, ¿no? A veces es como muy elusiva, no es tan claro a veces. Y muchos de nosotros, incluyéndome, crecimos en un entorno en el que quizá no tuvimos la oportunidad de identificar nuestras emociones y pues mucho menos de generar algunas herramientas para resolver conflictos generados por algunas de estas emociones incómodas, las cuales igual desencadenan pues pensamientos y acciones que a veces no son ideales. Más recientemente igual la cannabis se ha identificado como una pues terapéutica promisoria para ayudar a una persona a encontrar un equilibrio en salud mental. De hecho, 2 de las 3 principales razones para usar cannabis con fines pues medicinales, terapéuticos, están enfocadas en la salud mental. Al menos la mitad de los pacientes en mercados legales la utilizan para ayudar a reducir síntomas de ansiedad, y al menos una tercera parte la utiliza para síntomas de depresión y mejorar el estado de ánimo. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a 2 excelentes profesionales, expertas y parte fundamental, miembros del equipo interdisciplinar de Sativa Care. Doctora Jessica Gómez, médico cirujana, especialista en medicina endocannabinoide y biogerontología, especialista también en atención clínica con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, oncológicas e inmunológicas. Y también nos acompaña Yadira Bravo, psicóloga, especialista en atención clínica de trastornos del estado de ánimo en pacientes con también enfermedades crónico-degenerativas. Tiene amplia experiencia en atención en crisis, primeros auxilios psicológicos, y bueno, actualmente es guía emocional en Sativa Care también, brindando atención a pacientes y también a su grupo primario de apoyo, a sus familias. Recuerden que a lo largo de la charla pueden hacernos sus preguntas en la aplicación referente al tema de hoy, por supuesto, y a lo largo del tiempo las podemos ir leyendo. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio para responder a todas y cada una de las dudas que tengan. Muchas gracias, Jessica, Yadira, por acompañarnos hoy. Yadira, en la vida diaria, inclusive creo que personalmente me pasa todavía, a veces utilizamos frases como pues tengo estrés, o es la ansiedad, o ando depre. ¿En qué momento realmente podemos hablar de un trastorno o una enfermedad, ya sea de estrés, ansiedad o depresión? Pues bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y estar hoy con nosotros. Realmente cuando empezamos a hablar de que hay un trastorno emocional, es cuando los diferentes ejes de funcionamiento de una persona se empiezan a deteriorar significativamente. Como bien comentas, usualmente decimos con bastante ligereza que andamos depres o estamos bajoneados o tengo mucho estrés, ¿no? Estoy muy ansioso, pero empezamos a hablar de que cualquiera de estos 3 trastornos se vuelve realidad cuando las personas empiezan a tener problemas como dificultades para dormir o duermen demasiado, empiezan a tener contacto con sus seres queridos, empiezan a dejar de hacer las cosas que anteriormente hacían, ¿no? Desde trabajo hasta cosas o actividades completamente satisfactorias, hacer deporte, ir a fiestas, cuando su alimentación se empieza a modificar, ya sea que comen muchísimo o empiezan a dejar de comer de la nada, empiezan a perder o ganar mucho peso,
E indiscutiblemente en su conducta inmediata podemos darnos cuenta de que algo no está bien del todo. Temblores constantes, movimientos sin sentido, estar caminando mucho tiempo, dando vueltas en un solo lugar. Esos son como los primeros indicios. Sin embargo, ya cuando hablamos de un trastorno severo, es cuando la vida de la persona ya se está viendo completamente transformada a partir de un malestar emocional significativo. Claro, pero bueno, ese es quizá para un profesional, ¿no? Más o menos cuando te llega una persona a consulta, pues puedes identificar estas señales, ¿no? Que te va mandando. Una persona quizá no las puede identificar porque pues es tu cuerpo, tú estás dentro de ti mismo. ¿Cómo puedes empezar a quizá identificar estas señales sin ese acompañamiento, sin tener pues la necesidad o quizá en algunos casos, como te digo, muchos de nosotros no tenemos esta pues capacitación o esta conexión con nuestras propias emociones, entonces pues nos falta un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a identificarlas lo más simple que puedas, explicarnos o ayudarnos quizá? Pues bueno, cuando empezamos a cambiar, es que los cambios pueden empezar a ser muy marginales y en eso tengo que ser muy sincera. Puede haber personas que de verdad no se dan cuenta cuando ya están en un trastorno, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que nos demos cuenta de que no estamos teniendo la misma atención que antes, ¿no? Nos cuesta concentrarnos muchísimo en nuestro trabajo. Empiezo a aislarme, ¿no? Ya no quiero salir, no quiero hablar con mi mamá, no quiero hablar con mi pareja. Hay periodos de ciertas emociones muy prolongados. Mucho tiempo estoy triste, ¿no? Tengo mucho llanto o estoy muy angustiado todo el día, la mayor parte de la semana, ¿no? Hay una preocupación que no me deja en paz. Ya no estoy pudiendo dormir, ¿no? Me cuesta mucho empezar a dormir, paso mucho tiempo en redes sociales, tal vez, mucho tiempo. Me engancho con discusiones fácilmente, desde redes sociales hasta en la vida cotidiana. Cosas que anteriormente toleraba con mucha facilidad, ahora soy completamente intolerante. Nos damos cuenta, por ejemplo, muchas veces he tenido pacientes que me dicen, es que tengo hambre de dulce o hambre de algo, ¿no? Ese también es como una característica de cuando nuestro estado emocional tal vez no está del todo en equilibrio, ¿no? Es que se me antojan puras papas o puras donas. Eso es, por ejemplo, puede estar muy relacionado con estrés o con depresión con el objetivo de acceder a placer inmediato, ¿no? Algo que es súper importante mencionar es que cuando se empiece a desarrollar un trastorno emocional, nuestro cuerpo va a tratar de alguna manera de compensarlo, ¿no? Entonces, sí es probable que se te antojen cosas muy específicas con el objetivo de sentirte bien de manera inmediata, ¿no? Obviamente, si empiezas a ver cambios corporales sin ninguna intención, empiezas a perder o a ganar peso, te despiertas mucho en las noches, te es difícil volver a conciliar el sueño, te es muy difícil mantener tus rutinas que antes tenías, ¿no? Por ejemplo, si ya te levantabas a una hora y hacías cierto tipo de actividades, si eso te está costando mucho trabajo, es muy probable que por ahí pueda haber alguna alteración emocional. No podríamos decir que es significativa o no, pero sí puede estarse ya dando lugar a que algo no está en equilibrio. Claro, doctora Jessica, gracias por acompañarnos hoy. Ahora quiero integrarte un poco al diálogo, quizá en el contexto actual en el que nos vivimos, probablemente no podamos dimensionar, ¿no? El efecto en la salud mental, pues, de los seres humanos, quizá profesionales como Yadira y dentro de esa especialidad, pues, de la salud, quizá estén teniendo estas conversaciones, esperemos que nos ayuden, ¿no? A todas las personas que vamos a regresar a la oficina, que vamos a regresar a quizá algo que se le acerca a una normalidad, ¿no, doctora? ¿Qué importancia o qué relevancia ves tú ahora mismo en un periodo, pues quizás sin precedente o quizá no hayamos visto algo así, al menos en 100 años no ha ocurrido? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en la sociedad cuando regresemos todos a trabajar, doctora? Pues evidentemente ya cambió, la vida no va a ser la misma
la dinámica va a ser completamente distinta y el ser humano hay que retomar y más bien hay que hacer hincapié, cada quien tiene que tomar como la responsabilidad de qué es la salud y a veces solo nos basamos en que la salud es el tener energía, ¿no? O no tener gripa, no tomar ningún medicamento. Sin embargo, hay cosas muy relevantes. Yo siempre les digo, el cuerpo es la máquina perfecta y eso todo representa la salud, la alimentación. Y aquí en esta parte justamente de las emociones, es muy importante recordar que nosotros tenemos como un sistema natural de sensores que va a identificar, va a estar detectando en qué circunstancias estamos. Evidentemente, ahorita en esta situación de la pandemia, pues todos estamos bajo una situación de incertidumbre, de estrés, lo cual a nivel del el cerebro humano no está capacitado para los problemas, es intolerante a la parte de la incertidumbre. Cuando el cerebro humano tiene muchísima incertidumbre, le va a ocasionar estrés. Y si ese estrés se mantiene de manera constante, evidentemente va a empezar a hacer modificaciones a nivel fisiológico, alterando la interacción de los receptores, de lo que necesita producir para estar más contento. Y entonces se empieza a quedar envuelto en parte de emociones negativas que van a empezar a condicionar conductas de miedo, nerviosismo, dolores de cabeza, que sienten que les falta el aire, enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune también se empieza a bajar. Uno de los mecanismos que tenemos como seres humanos es, si sentimos que estamos bajo incertidumbre, miedo, pues estamos a la defensiva produciendo una hormona que se llama cortisol, la hormona del estrés, que inversamente con el sistema inmunológico tiene la cualidad de bajar nuestras defensas, o sea, desprotegernos. Ahorita, algo en lo que tenemos que cuidar sumamente demasiado es nuestro sistema inmunológico, que esté activo, que todos los días esté actualizándose esa base de datos. Entonces, y la información va a ser la que nos va a dar un poco la claridad para ver cómo va a ser toda esta dinámica. Las patologías que generalmente se desarrollan cuando el cerebro está bajo incertidumbre es empezar a desarrollar o activar o agravar algún cuadro que ya tengamos subyacente, como es la parte de la ansiedad, como es la parte del estrés, o en personas que tienen alguna enfermedad, el cuadro se empieza a estancar, ¿no? Entonces, ya el tratamiento ni siquiera les empieza a funcionar. Y esto es por la condición emocional, que el cuerpo empieza a producir otras hormonas que lo hacen estar de manera irrelevante. Ahora, yo lo que les sugiero para reactivarse a toda la nueva dinámica, porque ahorita pues hemos estado recluidos, el uso del cubrebocas y muchas cosas, ¿no? Que a veces también hasta la parte de estornudar o toser, habría que diferenciarlo, nos da miedo, ¿no? En la parte del estar en espacios públicos, si nos da ganas de estornudar, pues nos da miedo de qué nos van a decir. Y esa parte de la incertidumbre, esa parte del estrés que hay, tenemos que empezar como a controlarlo, porque la mente es tan maravillosa que nos puede ocasionar muchos condicionantes a nivel sistémico. Entonces, ahí lo que les sugiero es sumamente tener como la información adecuada de qué es lo que tenemos que hacer, empezarnos como con ese autoconocimiento, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Qué tanta cantidad de alimento estoy ingiriendo? Ganas de hacer las mismas cosas que he estado haciendo. En sí tenemos que, si vemos que estamos como muy estancados, es importante empezar a acercarnos con algún profesional para que nos ayude a direccionar qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Que nos volver a sacar como esas herramientas para empezar a desarrollar una inteligencia emocional. Claro, pedir ayuda no siempre es fácil, doctora. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Hay incluso un estigma asociado a la salud mental que, pues la verdad, en muchos casos creo que es mayor al de la marihuana. ¿Por qué es tan complicado reconocer la importancia de nuestra salud mental? Y pues no desechar o reprimir emociones cuando algo no está bien. Evidentemente, en algunos casos, en muchos casos, sabemos que algo no anda bien con nosotros, estamos irritables, como dice la psicóloga, no podemos dormir. Sabemos que algo no anda bien, pero ¿por qué es tan difícil pedir ayuda?
Bueno, fisiológicamente, lo primero, yo lo que les puedo aportar es porque el primer mecanismo de defensa que va a tener nuestro cerebro a nivel del sistema nervioso central es la parte de la negación. Entonces, al cuerpo le cuesta mucho trabajo aceptar que tiene como un problema. Y no sé, ahora sí, Yadira nos podrá decir cuál sería como la herramienta para solicitar ayuda. Pues bueno, complementando un poco lo que dice la doctora Jessica, en efecto, la primera resistencia viene de nuestro propio organismo, ¿no? En sí solo va a tratar de resolver la problemática. Lamentablemente, muchas veces en esta búsqueda de compensar esta problemática es que se empiezan a deteriorar otros sistemas del cuerpo, ¿no? ¿Por qué también es tan difícil? Pues porque socialmente no está bien aceptado. Tú todavía le preguntas a las personas, oye, ¿alguna vez has ido con el psiquiatra? No, pues no estoy loco, ¿no? El psicólogo, pues no, esos nada más se dedican a hablar, ¿no? Entonces es un buen, ese tipo de discurso todavía está muy asociado con la locura, en algún momento la salud mental, y sobre todo porque utilizamos la palabra de la mente, está súper asociado a la parte de perder la cordura en algún momento. Es muy difícil comprender que la salud mental, a diferencia de otros padecimientos, no solamente es de ir a una consulta, que te den algo y te vas y regresas en 2 meses, ¿no? Entonces también el generar conciencia de lo que significa cuidar la salud mental es muy complicado, porque es algo que te va a exigir no solamente ir a consulta, sino empezar a hacer cambios diarios, ¿no? En algunos casos severos sí tomar algún tipo de medicamento e introducirlo a tu rutina diaria. Y pues en algún momento mucho del abordaje psicológico va a invitar a las personas a que reactiven su contacto social, a que normalicen hablar de salud mental, y ahí también está la resistencia, porque muchos pacientes te dicen, yo sí vengo, pero no quiero que sepa nadie, ¿no? O sea, yo no quiero que nadie sepa que yo vengo con el psicólogo porque ¿qué van a decir de mí, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicios limita muchísimo el que alguien se acerque, ¿no? Y por eso les comentaba que muchas veces nos pasa que ya llegan con el profesional de la salud o de la salud mental cuando la situación es muy severa. Y entonces, muchas veces, ¿cómo llegan los pacientes? Por un familiar. Como con muchas otras enfermedades, por un familiar que ya los vio demasiado mal y que los jaló al doctor y que el doctor canalizó. Entonces, ¿qué estrategia yo creo que es? Pues creo que mucho de lo que dijo la doctora Jessica es el autoconocimiento, ¿no? Hay veces que desde la medicina empezar a invitarlos a que pongan un poco de atención a la salud mental, el enriquecer un poco el conocimiento, ¿no? El ser abiertos a leer, por lo menos un poco, acerca de lo que son diferentes cosas, estar promoviendo mucho la información. Pero comúnmente cuando ya llegamos a un trastorno emocional sin ninguna atención previa es porque la persona estuvo completamente negada a aceptar que necesitaba ayuda o que ese tipo de ayuda es la necesaria, porque muchas veces van a probar muchas otras cosas y por eso se desencadenan, por ejemplo, muchas adicciones, ¿no? Principalmente el alcohol, la cocaína, porque probamos todo antes de ir con el psiquiatra o con el psicólogo, ¿no? El té, la malteada, y pues ya empezamos a llegar a sustancias más duras, ¿no? Claro, acabas de hablar de diferentes temas. Creo que me voy a tratar de detener algunos de ellos porque creo que esto se va a poner bastante interesante. Hay una fragmentación, quizá primero tocar dos ejes que quisiera plantearles aquí para los que nos acompañan hoy. La primera fragmentación ocurre a nivel familiar, ¿no? Que es un poco lo que agarré un poco ahí de pista de lo que me acabas de comentar, donde, por ejemplo, una persona no solo requiere tener esa introspección y empezar a conectarse, ¿no? También el reto es con la familia, porque pues, como te digo, muchos de nosotros, y me incluyo dentro de ello, crecimos en un entorno en el que está bien tapar las emociones, en el que no está bien lo contrario, ¿no? Y bueno, eso a lo largo de los últimos años quizá haya ido cambiando mucho, pero pues muchos de los adultos medianamente funcionales que existimos en el mundo, pues todavía traemos ese aprendizaje y ese antecedente, ¿no? Esa primera fragmentación en la familia, ¿cómo empezar el diálogo? Porque la verdad es que, por ejemplo, como bien dices, o sea, si hablo yo, si yo estoy entendiendo que quizá puedo identificar algunos síntomas de ansiedad o que la realidad es que mi estrés de trabajo ya está generando
honestamente algún tipo de otra problemática. ¿Cómo hablo con mi esposa? ¿Cómo hablo con mis hijos? ¿Eso es fácil de hacer? Pues fácil, no me gusta mucho esa palabra porque si fácil es que va a salir a la primera, tal vez no, pero sí es algo que puede funcionar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Creo que lo primero que tenemos que hacer es, si te das cuenta que no estamos acostumbrados a hablar de emociones, pues empezar a hablarlas, ¿no? Muchas veces va a ser muy difícil empezar a hablar de nuestras propias emociones, ¿no? De cómo me siento yo. Entonces, ahí muchas estrategias van encaminadas a veces a hablar de emociones independientemente de mí, ¿no? Y muchas veces en terapia yo pongo muchísimos ejercicios, como por ejemplo, imagínate cómo se siente Pedro, Juan en este cuento, en esta película, y empezar a hablar y normalizar de emociones, ¿no? Es normal que él se sienta triste, es normal que se sienta agobiado, es muy normal que se aterrorizara, ¿no? Eso es mucho más sencillo a veces hablar de las emociones ajenas que de las propias emociones. Entonces, el primer paso es empezar a hablar de emociones, ¿no? Deja las tuyas o las de tu esposo en algún momento, ¿no? De emociones, ¿no? Es normal que tu hijo se enoje, es normal que se entristezca, es normal, todo eso es normal. Y posteriormente, entonces, sí empezar a hablar de cómo nos sentimos con cada experiencia a la que estamos expuestos, ¿no? Por ejemplo, alguna problemática familiar severa, pues empezar a hablar, sabes que creo que no me siento bien. Ya es la primera, como el primer pasito, ¿no? Y ya después será tal vez necesario identificar qué es exactamente lo que se está sintiendo, pero ya es un paso un poco más ambicioso. Creo que lo primero es empezar a hablar de emociones en el universo y se promueve mucho, ¿no? El normalizar que las emociones existen. Claro, y la otra fragmentación, aquí quiero que me ayudes, doctora, con esta otra fragmentación. Esta ocurre a nivel profesional, entre profesionales mismos de la salud, especialistas, médicos, especialistas de salud mental, médicos de diferentes especialidades. Además, agrégale todos los diferentes terapeutas de quizá que se pudieran considerar como terapias complementarias o alternativas. Parece que envían mensajes contradictorios a sus pacientes. Estos mensajes a veces impiden, ¿no?, el acercamiento de una persona a inclusive a un profesional, al punto de que chocan unos con otros y entonces el paciente o la persona se va por su cuenta y entonces se queda ahí volando sin ningún tipo de ayuda. Y obviamente eso tampoco es ideal, ¿no? Inclusive hay un nivel de animosidad que se va generando entre una persona que está buscando ayuda de manera genuina, ¿no? Y su médico tratante, por ejemplo, porque desecha las emociones o porque no hay una conexión correcta entre profesionales o porque tienen opiniones contrarias o filosofías, quizá en algunos casos opuestas. ¿Qué rol pues tienen los profesionales como ustedes para cerrar esa brecha, doctora? Uy, que es el rol más importante y yo creo que es la causa de que el por qué no existen las emociones. Porque desafortunadamente a veces llega un paciente y tradicionalmente es, me duele la cabeza, ok, tómate tal medicamento, punto, bye, adiós. Sin embargo, ese dolor de cabeza te podrías tardar unos 10, 15 minutos más y podrías darte cuenta que es alguna problemática a nivel familiar o algún problema de la infancia que se activó en una etapa posterior y no necesitaría nada más que justamente durante esa plática identifique que él tiene las respuestas de cómo, de su cuerpo, cómo está funcionando de manera integral y ya, si es necesario, pues mandar algo para, pues si tiene una inflamación, para que se le quite el dolor más rápido, es muy adecuado, pero que trate de ver de dónde viene el origen, ¿no? No nada más como me duele la cabeza y ya, sino ver cuál fue el motivo del dolor de cabeza. Y ahí es justamente cuando viene toda la parte de las emociones. Desafortunadamente, en el gremio médico, no todos tratan de ver esta parte del ser humano como una parte integral. Y cada vez cuando se empieza a subespecializar, pues evidentemente, si es el endocrinólogo, que solo toda la parte de hormonas y nada más, sin ver la parte de esa otra interacción a nivel fisiológico, ¿no? Tus emociones, qué es lo que está desencadenando. Y evidentemente
Las emociones siempre son como la parte alarmante de decirnos que algo está fallando. Cuando no les hacemos caso y se van prolongando por más cantidad de tiempo, puede ser por 3 semanas de manera constante, si tú tienes mucha incertidumbre, vas a empezar a desencadenar tintes de ansiedad o estrés. Y si esto se prolonga por 3 meses o 6 meses, evidentemente vamos a tener ya una patología que va a ser de difícil resolución a corto plazo y vamos a tener que utilizar mucha cantidad de terapias. O sea, el medicamento siempre va a ser como la estrella, o queremos que nos resuelva todo porque a nadie nos gusta responsabilizarnos de nosotros mismos. Entonces queremos que la pastilla, el medicamento, las gotas nos resuelvan la vida. Y evidentemente la parte del tratamiento solo está para que nos sintamos mejor, tengamos un poquito más de claridad y podamos empezar a desenredar esa madeja de estambre enredada y poder darnos cuenta que nuestra salud no solo es el vernos bien, ¿no? O caminar todos los días, sino realmente que te sientas feliz, que te sientas muy pleno con todas las actividades que realizas, que tu círculo pues también te empiece a ir muy bien, porque, bueno, ahí ya es como la parte de empiezas a irradiar como otra energía y no es tanto que como las fases de las fases del enamoramiento, que hace que produzcamos una gran cantidad de hormonas que son caras, privilegiadas, que nos hacen ver la vida como de otra manera. Y evidentemente, pues todos deberíamos de estar como, no siempre como en esa fase tan extrema, pero sí en una parte lineal, ¿no? Que en esa fase donde estás bien y estás consciente de, ok, ya como que estoy cansado, como que me hace falta más comer, como que me está doliendo la cabeza, y ver qué situación es la que nos empieza a desencadenar esa cantidad de síntomas. Los mejores doctores siempre vamos a ser cada una de nosotros como personas, porque somos los que vivimos todos los días con uno mismo y somos los que nos conocemos de una mejor manera. Acudir ya con la parte del médico, al psicólogo, al psiquiatra, es solo para ir con un profesional que nos ayude a resolver una situación más específica, pero tú ya llevas un problema concreto. Oye, mira, tengo esto, esto y esto, ¿cómo puedo yo resolverlo de una manera más rápida y muchísimo más óptima? Entonces, evidentemente, la parte médica es desafortunadamente la responsable de muchas situaciones de salud actualmente, porque se ha empezado a ver al ser humano como partes separadas y no se ve como esa parte integral de que está compuesto de emociones, que está compuesto de una respiración, que está compuesto de que tiene que ingerir nutrientes de adecuada calidad, ¿no? Tu cuerpo es tu templo y cómo lo cuidas, qué descanso le das, qué manera de distracción, con quiénes convives, todo eso es la salud y es sumamente complejo. Evidentemente, lo que diga el médico es justamente lo que se va a tomar como verdad. Claro, y justamente ahora empezando a introducir el tema que quizá nos junta hoy en esta tarde, en muchas ocasiones lo que termina pasando es que una persona justamente a raíz de múltiples razones que ya hemos empezado a tocar en la superficie, quizá que muchas de ellas ameritan una sesión por sí sola, pero muchas veces lo que termina ocurriendo es que una persona se acerca a cannabis cuando múltiples de estas líneas o intentos han fallado, ¿no? En muchos casos, no me van a dejar mentir, como bien decía Yadira, pues básicamente se acercan cuando ya inclusive intenté varios tratamientos, ya tengo un desequilibrio quizá mayor al que tenía hace un año. A lo largo del tiempo nosotros, por ejemplo, hemos identificado 5 principales, bueno, nosotros les llamamos motivos de consulta, esto es pues razones de una persona para acercarse o contemplar integrar cannabis a su vida, ayudar, por ejemplo, a un tratamiento actual o mejorar el estado de ánimo, reducir el dolor, reducir síntomas de ansiedad y reducir el número de medicamentos. Muchas veces inclusive, doctora, psicóloga, una persona con síntomas de ansiedad, estrés o depresión busca ayuda cuando se presenta una crisis, ¿es correcto? Evidentemente sí. Cuando ya justamente se intentó hacer todo y ya no sabes qué hacer contigo, cuando se llega hasta diríamos como tocar fondo,
es cuando el paciente se empieza a responsabilizar, ¿no? Cuando ya se está dando cuenta que evidentemente está en un problema, ya empieza a solicitar ayuda. Y pues afortunadamente eso es muy bueno para que mejore la parte de su salud. Y desafortunadamente a veces ese tiempo ya son 10, 15, 20, 30 años, 50 años, cuando se intenta mejorar uno de esos síntomas, que si hubiéramos tenido esa parte del autoconocimiento, que desafortunadamente eso sí es uno de los problemas a nivel de salud pública, porque lo primero es la parte de la promoción de la salud, ¿no? La educación. Entonces, nosotros llegamos aquí como niños, no sabemos muchas cosas y depende de nuestro medio, de la información como nos vaya llegando, es como se van a empezar a construir nuestras estructuras, tanto cerebrales, de la forma fisiológica, la estructura anatómica, y cómo vas a saber utilizar toda esa maquinaria, ¿no? Que te va a empezar a lanzar emociones, cómo las vas a empezar a asimilar. Entonces, ya lo ideal es obviamente que desde niños se les dé como toda la información, se les lleve la parte de la educación, se les enseña a desarrollar esa parte de la inteligencia emocional, porque pues de los niños, si les enseñas la parte de la inteligencia emocional, cómo la pueden ir estructurando ellos, a la larga mejoran mucha cantidad de enfermedades, porque como son unos seres que están desarrollándose, tienen hormonas del crecimiento que les ayuda a hacer milagros en la vida. ¿Qué es lo que desafortunadamente ya después de los 28 años, que ya inicia la parte del envejecimiento, pues ya no tienes tanto esa dosis de milagro que son gracias a las hormonas del crecimiento, y entonces ahí sí tienes que utilizar más cosas. Y evidentemente, pues para eso estamos todos, ¿no? Dependiendo en qué circunstancia, en qué etapa de la vida te quieres mejorar, y no tienes que estar mal para recibir una atención, ¿no? Para ser pues más experto en lo que quiera hacer. Claro, ahora ya de lleno, vamos a empezar y quiero girar esta conversación ya a el rol de nuestro sistema endocannabinoide. Quizá, no sé si vale la pena una breve quizá descripción. ¿Qué hace este sistema endocannabinoide, doctora, psicóloga? Y sabemos que pues juega un rol importante, ¿no? En el control de, pues, de emociones, y que una desregulación, perdónenme, un desequilibrio del mismo puede ocasionar también algunos trastornos. ¿Qué podemos decir acerca del sistema endocannabinoide en quizá el rol de todo el aspecto de la salud mental? Pues bueno, en cuanto al rol del sistema endocannabinoide, primero es como una manera muy sencilla de definirlo. Es un sistema que se encuentra repartido en todo nuestro cuerpo, que tiene como objetivo primordial llevar al equilibrio el funcionamiento del cuerpo, ¿no? En palabras un poco más sofisticadas, a la homeostasis. Así le llamamos cuando queremos que un organismo tienda al equilibrio, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ejemplo muy vago, cuando hay demasiada acidez en el estómago y queremos tender a la homeostasis, entonces damos algo para contrarrestar esa acidez y que estemos en equilibrio, ¿no? Que no haya ningún síntoma desagradable. Cuando hablamos de salud mental, tiene exactamente el mismo objetivo, que es que todas las emociones tienen un punto de equilibrio. No quiere decir, y eso es muy importante, que todo el tiempo tengamos que estar en equilibrio, porque si todo el tiempo estuviéramos en equilibrio, pues no evolucionaríamos, no buscaríamos resolver nuestros problemas cotidianos, ¿no? Si nada nos afectara o nos sacara de equilibrio, pues seríamos como una piedra, ¿no? Sin embargo, lo que pasa con el sistema endocannabinoide es que una vez que pasa algo que a nuestro alrededor o de manera interna también rompe el equilibrio emocional, puede ser un dolor físico, alguna tragedia a nuestro alrededor, ¿no? Alguna expectativa rota, muchas cosas pueden pasar que nos sacan de equilibrio, y entonces el sistema lo que busca es regresarnos, ¿no? Una vez que logramos atacar aquello que nos está sacando de equilibrio, ¿no? Entonces, de manera muy coloquial, es algo que nos puede estar en equilibrio y que entra en acción una vez que percibe o identifica que algo nos está sacando de ese equilibrio. Principalmente, por ejemplo, como lo comentaba bien la doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de estrés o ansiedad que se basan principalmente en el miedo es una de las emociones más antiguas y funcionales que existen en todos los animales, ¿no?
El miedo nos ha ayudado a existir y a evolucionar poco a poco. El problema está cuando este miedo empieza a sobrepasar la realidad. Cuando empezamos a tener miedo a cosas que realmente no nos van a hacer daño, no nos van a matar. El miedo tiene la función de que no fallezcamos. Esa es la única función del miedo, que no te mueras. El problema es que la ansiedad y el estrés también tienen un componente cognitivo que nos hace percibir nuestra realidad mucho más amenazante de lo que realmente es, ¿no? Por ejemplo, no entregar un trabajo, ser rechazado socialmente, no cumplir con ciertos estereotipos, despiertan la respuesta del miedo, pero no se acaba en el tiempo que se debería y se empieza a prolongar. Entonces, muchas veces, por mucho que el sistema endocannabinoide luche por regresar al equilibrio, si esta estimulación está ahí duro y dale, ¿no? Regresando, ¿no? Nuestro pensamiento está ahí bien clavado en que no estoy cumpliendo mis expectativas, entonces, lamentablemente el sistema se desgasta, ¿no? Y entonces, por más que lo intente, ya es muy difícil regresar al equilibrio, ¿no? Sobre todo, como comentaba bien la doctora, si no empezamos a hacer los cambios que nos exige para regresar al equilibrio, pues imposiblemente regresar, ¿no? O sea, es muy complejo. Y lo mismo pasa con el problema de la depresión. Doctora, ¿en qué ocasiones quizá el uso de cannabinoides puede presentarse como una alternativa viable a nivel muy general? Esto, para los que nos acompañan, naturalmente no es una consulta, pero de manera muy general, doctora, ¿en qué ocasiones la cannabis o los cannabinoides pueden ser una alternativa viable, en tu opinión? Ok. Recordemos, primero es hacernos conocedores que nosotros tenemos un sistema que produce cannabis libremente, ¿no? Y gracias a una alimentación rica en omega 3, 6 y 9. Esa alimentación rica en omega 3, 6 y 9 va a hacer que nosotros produzcamos la hormona más potente que se llama anandamina. Y esa hormona tiene receptores en todo lo que es el sistema nervioso central, donde se maquina gran cantidad de funciones mentales, las emociones. Entonces, cualquier persona que tenga alguna condición, alteración a nivel mental, evidentemente va a poder recibir un tratamiento coadyuvante o a veces principal con algún cannabinoide. También tenemos receptores a nivel del sistema nervioso central, todo lo que son los nervios, los pulmones, el hígado, el páncreas, el aparato digestivo, los órganos reproductores y en la médula ósea. O sea que básicamente estamos inundados de estos receptores. Ahora, ¿qué pacientes, qué enfermedades son candidatos para utilizar tratamiento con cannabis? Básicamente todas las personas deberíamos de estar consumiendo algún derivado de cannabinoides o estar estimulando a que nuestro cuerpo lo esté produciendo, porque después de los 28 años inicia el proceso de envejecimiento y empezamos a producir radicales libres y a nivel del sistema nervioso central también empieza la parte de la degeneración neuronal. Entonces, si queremos tener un tratamiento o prevenir efectos del envejecimiento, podemos utilizar cannabis. Puede ser desde semillas de cáñamo, hemp o algún suplemento de cannabis que sea en una dosis pequeña. Si ya empezamos a tener alguna manifestación de algún síntoma como dolor, ansiedad, estrés, depresión, también en pacientes con cáncer, problemas del estómago, también personas que tengan algún problema en el páncreas, como diabetes, nos van a empezar a ayudar, pero ahí ya necesitamos evidentemente hacer un historial clínico para abordar qué componentes serían los más adecuados para que tenga una mejor respuesta esa activación del sistema endocannabinoide. Básicamente, todas las personas que estén bajo ansiedad, angustia, estrés o incertidumbre por más de 3 semanas, el cuerpo empieza a producir esta hormona que habíamos llamado que es el cortisol y empieza a haber un desequilibrio a nivel del sistema endocannabinoide, que es más o menos indirectamente proporcional. Eso quiere decir que nosotros empezamos a dejar de producir esa hormona cara privilegiada que es la anandamina, y si esto se mantiene de manera continua, no hacemos nada, o sea, no hacemos ejercicio, no comemos bien y seguimos dentro de ese círculo vicioso, en unos 3 meses o 6 meses ya vamos a empezar a tener una enfermedad instalada, y ahí evidentemente vamos a tener que utilizar componentes muchísimo más fuertes o quizás hasta medicamento controlado. Entonces,
Por eso, otra vez recalcando, es como mucho esta parte del autoconocimiento y de identificarlo. Si sé cómo más o menos siento que ya se me salieron las emociones o muchas situaciones de control, acercarse a un profesional para identificar la dosis exacta del cannabinoide que necesitamos, porque hay muchos tipos de componentes y tienen diferentes interacciones. También hay que saber cómo es el cuerpo, cómo está funcionando metabólicamente para ver con qué componentes puede tener una mejor respuesta. Pero evidentemente ahorita la mayor cantidad de la población es candidata para utilizar algún tratamiento coadyuvante, ya sea una dosis profiláctica preventiva, para mantener bien ese funcionamiento de tu propia hormona. No te va a generar adicción, no te va a generar nada, te va a generar que tengas ese bienestar y que no empieces a empezarte a quedar en la parte de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, solo como con la angustia, el estrés, evidentemente el miedo es la función que nos hace sobrevivir y eso es gracias a la producción de cortisol. Y gracias al cortisol todos nos despertamos, o sea, no es que no la vayamos a dejar de producir, sino que el cuerpo va a volver a estar dentro de este equilibrio y al estar dentro del equilibrio, muchas cosas se empiezan a acomodar por efecto dominó sin necesidad de empezar a añadir mayor cantidad de tratamientos. ¿Qué podemos decir acerca del rol del sistema endocannabinoide en la prevención, quizá, psicóloga Yadira, y en el tratamiento de trastornos de ansiedad? Pues bueno, ya mucha de esa información la acaba de dar la doctora. Obviamente, entre más cuides, es que sí tiene que ser de manera integral tu cuerpo, ¿no? O sea, entre más cuides todo, evidentemente vas a promover que en la adultez o en la vejez tengas mayor salud mental, si quieres específicamente hablar de eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lo hemos llegado a hablar cuando estamos todo el equipo médico. Tener una buena alimentación va a impactar en que tengas salud mental, que tengas una buena condición física va a impactar en que tengas una buena salud mental, que tengas una buena salud social, ¿no? También va a impactar en que tengas una buena salud mental, ¿no? El que tú te expongas y que sepas a qué exponerte, a qué circunstancias exponerte, te va a ayudar a tener una buena salud mental, ¿no? Es como decía la doctora, no se trata solo de vivir por vivir, ¿no? Sino el que también tú te conozcas, no solamente en cuanto a síntomas, en cuanto a tu cuerpo no está bien, sino que te conozcas qué música te gusta, qué actividades te gustan, con qué personas te gusta socializar. Todo eso en conjunto suma a que si tú conoces esas partes de tu vida, conoces cómo cuidar en alimento tu cuerpo y en ejercicio o actividad física, en la adultez o en la vejez vas a tener muy buena salud mental. Y eso es una realidad, ¿no? Si tu vida se dedica mucho a solo cuidar la alimentación o solo cuidar la actividad física o solo cuidar la salud social o el contacto social, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema endocannabinoide tiene, como bien comentó la doctora, múltiples funciones, ¿no? O sea, podríamos aquí llevarnos 3 horas para hablar de todas las funciones que podría llevar a cabo el sistema endocannabinoide. Entonces, en la función en la que tú cuides a tu sistema endocannabinoides con alimentación, como bien comenta ella, con la promoción, o más bien, sí, el promover que estas sustancias se generen en nuestro cuerpo es cuidar tu salud mental en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo promueves? Pues bueno, con todo lo que te dije, es como un rompecabezas de todo, desde alimentación, exposición a actividades gratificantes, satisfactorias, hacer ejercicio. Ya se ha comprobado, por ejemplo, Melissa ha dado, nuestra compañera de nutrición en Sativa, que ha dado toda una cátedra de la función del ejercicio en el cuidado del sistema endocannabinoide, ¿no? ¿Cómo lo cuidamos en salud mental? Pues bueno, al final del día es tener conciencia de tus emociones, de cuando alguna emoción está rozando el límite de lo esperado, ¿no? Todas las emociones son saludables, no existe una sola emoción que no lo sea, pero en una medida saludable, ¿no? Que no rompa con tus ciclos sociales, que no rompa con tus rutinas, que no rompa con todo aquello que es valioso en tu vida. Esa es una emoción saludable, ¿no? Tú te puedes enojar, poner
triste, tú te puedes poner feliz, y si eso se mantiene en parámetros saludables, también estás cuidando sustancias que consumes, sinceramente también es cuidar tu sistema endocannabinoide. Uh-huh. Claro, El a consumo veces de alcohol, entendemos, perdóname, sí, sí, sí. continúa. Ajá, el consumo de alcohol, el consumo de algunos estimulantes, ¿no? Eso también fractura al final del día tu salud mental y por ende tu sistema endocannabinoide. El también estimular o sobreestimular tu sistema nervioso central va a tener un efecto porque es romper el equilibrio. No quiere decir que cuando tenemos deficiencia tenemos que sobreestimularlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que pasa en la adolescencia o en la adultez, en la primera adultez, por decirlo de cierto modo, es que estamos muy metidos en sobreestimular nuestro cuerpo y eso también afecta en un futuro a cómo va a responder tu sistema endocannabinoide, porque al final del día, si dura mucho tiempo esta sobreestimulación, como bien sabemos, va a ser muy difícil reactivar de manera equilibrada el sistema. Claro, la salud mental normalmente, quizá por todo este mar de desinformación que cada uno de nosotros o capacitación tiene a lo largo de nuestras vidas, pues es que se simplifica, se termina simplificando en un estamos bien o no estamos bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿no? Eso quizá nos lleva a algunas veces a buscar soluciones que ayuden, que me ayuden a simplificar todo lo que están tratando de enseñarnos a través de pequeñas actividades, ¿no? Que son bastante positivas. Nos ponemos a leer, tratamos de, no sé, salir a caminar a nuestra mascota, nos relajamos, ¿no? Buscamos relajarnos y a veces en algunos casos ese relajarnos es con una copa de vino, por ejemplo, y lo hacemos muy a la ligera, ¿no? Perdónenme, los tres sabemos que la cannabis quizá trabaja mucho mejor a largo plazo, pero muy seguido, incluyendo, nos pasa todavía, me pasa muy seguido, me pasa a diario prácticamente, que hay una aura, hay una opinión con respecto a que se puede ayudar uno de manera aguda, de manera inmediata, como quizá con una pastilla. Por qué ocurre por qué este mensaje en conflicto o esta percepción del beneficio de la marihuana o de la cannabis? Doctora Yadira, quien guste. Pues bueno, esto se asocia mucho a un sistema de recompensa inmediato, algo al que en psicología también llamamos costo-respuesta, ¿no? Usualmente lo que pasa es que vamos a optar por lo que pareciera que es mucho más inmediato. A veces no medimos el costo con tal de tener la respuesta de manera rápida, ¿no? Y es mucho de tener conciencia el cuánto es el costo por la respuesta. Por ejemplo, esto que me comentas no solamente pasa con cannabis, pasa con un buen de cosas, con comida, con alcohol, con, no sé, por ejemplo, tener muchas relaciones o parejas sexuales, ¿no? No medimos esa parte del costo y la respuesta. Si tú le dices a una persona, oye, mira, con esa pastilla se te va a quitar el dolor en 30 días, y ya nunca más te va a doler, así nunca más, y le dices, tienes esta pastilla y se te quita hoy, muy probablemente te va a tomar la que se le quita hoy. Aunque mañana o pasado mañana, porque es esta falta de conciencia de lo que realmente necesita tu cuerpo. Tu cuerpo no necesita que se le quite el dolor ahorita, sino necesita que aquello que te genera dolor entre en equilibrio. El dolor es solo un síntoma, ¿no? De algo que no está bien. Entonces, mientras la persona no tenga conciencia de cómo este tipo de costo-respuesta opera, vamos a seguir viéndonos por lo inmediato, ¿no? No importa cómo, pero que sea hoy, ¿no? Y por eso se promueve tanto el consumo de otras sustancias, por ejemplo, me ha pasado mucho que me dicen, no, pero o sea, es que no se siente lo mismo tomar aceite de cannabis que fumarme un porro, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, evidentemente no va a ser lo mismo y no vas a tener el mismo beneficio, ¿no? Que lo integres a tu rutina, que lo integres a que tu cuerpo esté trabajando con él, a que solo se lo des una vez cada 3 meses en una dosis, pues, única y ya. O sea, eso no va a funcionar. O sea, no sé, pero es mucho eso, ¿no? Que te dicen, no, pero es que yo ya con una vez al mes, ya con eso me equilibrio todo el mes. Pues eso es una mentira y muchas veces hasta nos da a hablar del efecto placebo. Yo muchas veces cuando una persona me dice eso,
Le digo, pues a mí me suena más efecto placebo a que realmente te esté funcionando, ¿no? Porque para que te funcionara es porque es algo que estás integrando a tu vida, ¿no? Y que sabes en qué medida, en cuánto necesita tu cuerpo esa sustancia en específico, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver la percepción de inmediatez y de satisfacer rápidamente una necesidad, visto muy desde la psicología o desde mi perspectiva particularmente. Doctora. Pues sí, evidentemente siempre nos gusta no reconocer lo que sentimos e irnos por el lado más fácil. Entonces, sobre todo en cannabis, sí, evidentemente hay muchos que lo utilizan como una parte recreativa, ¿no? Que lo que justamente tienen como ya sea un problema o diferentes circunstancias que los obligan a sobreestimular sus sentidos para olvidarse de muchas cosas, ¿no? Eso, si se hace de manera continua, se puede llegar a un problema o evidentemente nos refleja que haya una enfermedad, ¿no? Porque si tú estás bien, no deberías de llegar a esa pauta, ¿no? De hacerlo como tan periódico, de estarte sobreestimulando y a la vez estar como buscando ayuda. Entonces hay como varias contradicciones. Entonces, pues sí, el cerebro humano es magnífico engañándose y haciendo lo que más le convenga. Pero una vez más, es como mucho la parte del autoconocimiento, crear como la conciencia y al final eso cada una de las personas decidimos en qué momento queremos estar muchísimo mejor por mayor cantidad de tiempo, porque podemos ver, por ejemplo, a los artistas, ¿no? Madonna, ¿cuántos años tiene? Como 60 y está, pues, su estructura, la parte estética está muy bien conservada. Habría que ver como la parte mental, pero evidentemente alguien que lleva ese control en algo que podríamos decir como lo estético termina siendo como de las cosas más caras y para que una persona tan grande tenga ese equilibrio significa que realmente hizo mayor conciencia en todo lo que representa su salud, porque no va a estar ingiriendo comida pues barata, ¿no? No se va a estar metiendo mucha cantidad de químicos, colorantes, que a la larga, 20 o 10 años después, su cuerpo le va a pasar la factura. Entonces, yo siempre les digo, la alimentación va a ser como la mejor inversión de su vida porque ustedes deciden como qué meterle a su cuerpo de la mejor calidad para que se mantenga en las mejores condiciones. Ya dependiendo de muchas circunstancias, podemos añadir cosas extras personalizadas que nos van a ayudar a mantener esas vías naturales porque el cuerpo tiene la capacidad de producirlas y solo necesitamos saber en qué momento necesita como un extra para seguir de la mejor manera. Claro, qué interesante, ¿no? Que estamos hablando de nutrición en una charla de salud mental. Y la verdad es que Melissa hacías una referencia hace rato a ella y ella muy seguido enseña esto de recibir, alimentar tu cuerpo y tu mente, pues, de estímulos correctos. O sea, la nutrición no está centrada exclusivamente en la alimentación, ¿no? También es con quién me llevo, cómo lidio yo con mis relaciones de familia, de pareja, qué estoy viendo en Netflix al final del día y cuánto tiempo lo estoy haciendo. Este tipo de preguntas y muchas otras más que realmente tienen también mucho que ver con la parte emocional, creo que conectan un poco con esa filosofía de nuestra nutróloga. Ojalá nos hubiera acompañado hoy. Es muy común que escuchemos también en esta misma tónica, pues de parte de vendedores, esto también me pasa inclusive a algunos amigos míos, de parte de vendedores de productos, ¿no? Un mensaje en el que ciertos cannabinoides aislados, el cannabidiol en particular, son mejores que usar la planta en su forma natural o en su totalidad, ¿no? Sabemos que pues, los efectos del THC, por ahí aquellos a los que les dé miedo, son más amplios y que incluso doctores muy reconocidos, la doctora McCallum, que Yadira, creo que las dos creo que han escuchado conferencia de ella, es una doctora pues muy reconocida en este tema, en la investigación, pero también en la práctica clínica de la cannabis, o el doctor Mark Brownstein también, amigo nuestro y experto. Ambos reconocen, integran, lo usan al THC no solo como benéfico, sino fundamental y central en una terapéutica a base de cannabinoides, inclusive mayor al CBD. Y bueno, aquí ya, yo no soy doctor, pero la doctora Jessica hoy me acompaña y ella sí lo es, la psicoactividad.
la capacidad de concentración. Son incluso deseables en muchos pacientes, ¿cierto? ¿Por qué continuamos escuchando este mensaje erróneo acerca de la cannabis, doctora? Pues eso va en torno a una desinformación y una estigmatización de la parte del THC, ¿no? El THC, que es el tetrahidrocannabinadiol, que es de las moléculas más potentes, o sea, es de las más maravillosas, la más potente, pero evidentemente tanto poder representa pues tener como mucho cuidado, saber en qué condiciones, qué cantidades es la que tenemos que utilizar. Evidentemente el CBD, el cannabinadiol, tiene muchos efectos benéficos porque es como el hermano chiquito que no hace como tan, o sea, tiene una respuesta, te va a ayudar, pero no te va a ayudar tanto como si utilizas a toda la familia, ¿no? Los cannabinoides, la planta, debemos de saber que las flores no tienen mucha cantidad de sustancias activas. La sustancia activa está dentro de la flor, que son como unas gotitas de aceite, y ahí están almacenados los fitocannabinoides, que están identificados como hasta 400, pero de los que son más relevantes es el THC, el CBD, CBG y otros más. Entonces, el utilizar todos los componentes que trae la planta es como tener muchas llaves maestras para abrir toda esa cantidad de receptores que tenemos de nuestro sistema endocannabinoide, abrir más rápido todos los receptores del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, la parte de los pulmones, el hígado, el páncreas, el aparato reproductivo, el sistema inmunológico. El THC es una molécula maravillosa que si no se utiliza en una terapia con cannabis, la respuesta va a ser como muy desafortunada porque se tardan mucho en reaccionar, no se va a llegar tan rápido a la meta terapéutica. Hay muy poca cantidad de pacientes que no pueden utilizar el componente del THC, pero para ellos pues es el menor grosso de la población y evidentemente eso lo sabemos después de una historia clínica o con el paso del tratamiento. Entonces, yo lo que sí los invito mucho es a utilizar como toda la planta, pero hay que saber como la dosis, ¿no? La cantidad, depende mucho del autoconocimiento para que pues empezamos a resolver los detallitos, las cosas que nos están agravando, nos están obstruyendo, obstaculizando nuestra vida y no está impidiendo esa parte del desarrollo completo como ser humano. Entonces, ahí la psicoactividad la va a tener cualquier sustancia que ingiramos y vaya a tener una respuesta en el cerebro. Creo que quien es más psicoactivo es el azúcar, porque evidentemente denle un dulce, un chocolate a un niño y vamos a ver qué es psicoactividad, ¿no? Entonces, la palabra creo que no debería de estar estigmatizado. Sí se tiene que utilizar con mucho cuidado la parte del THC. El THC es una molécula privilegiada que nos va a activar más rápido el sistema endocannabinoide y propiamente el CBD nos va a ayudar a reciclar nuestros propios cannabinoides naturales. Pero si no los estamos produciendo, pues no tenemos como mucho que reciclar, nos vamos a tardar más en activar esa parte del sistema. Entonces, evidentemente, preferimos una planta que tenga un componente que tenga toda la planta, ¿no? La planta, pues, si no la hubiera hecho la naturaleza generalmente nunca nos crea cosas que nos puedan dañar. Claro, hay inclusive, esto lo hemos escuchado de diferentes maneras y creo que también te tocó verlo un poco hace un par de años, Yadira, este tema, ¿no? De que la marihuana, esto lo he escuchado desde mi propia familia hasta dentro del Senado de la República, de que alrededor de la cannabis hay esta opinión, quizá, o esta concepción de que en automático me va a generar episodios psicóticos y de que me va a generar adicción. ¿Qué hay de verdad acerca de esto, psicóloga? Bueno, los efectos que puedas tener al ser expuesto a cualquier producto de cannabis, principalmente a la hierba quemada, pues pueden ser muy diversos y va a depender de cada persona. Depende mucho de la cepa de la planta a los que estemos expuestos y de tu historial en el consumo de la misma. Habrá personas que llevarán consumiendo años y jamás tendrán algún episodio psicótico. Personas que la primera vez que la consumen tendrán un episodio psicótico, si eso es verdad.
Pero como bien dijo la doctora, es que es mucha parte del desconocimiento, ¿no? No es porque en sí la planta sea mala, sino porque no estamos o no tenemos conocimiento de qué tanto ese cuerpo es sensible, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente, es como todo en esta vida. Si no conoces tu cuerpo y no sabes a qué lo expones, pues evidentemente vas a tener respuestas completamente impredecibles, ¿no? Entonces, sí, sí es posible, pero eso va a depender no solo de la planta, sino de muchas cosas. Y también entra ahí la cuestión de qué tanto estás consumiendo solo la planta, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tienes acceso a la planta de manera recreacional, nada nos asegura, a menos que tú la estés cultivando, que es solamente la planta. Y muchas veces va a estar mezclada con otras sustancias que todavía son mucho más estimulantes a nivel psicoactivo y que evidentemente generan efectos completamente inesperados. Ahora, hasta este momento, realmente no se ha reportado ningún caso en el que la experiencia haya sido catastrófica, como que lleve a alguien a fallecer, ¿no? Como con muchas otras sustancias que en esto pasa, ¿no? Entonces, realmente es solo una sobreestimulación en el que tu cuerpo no la alcanza a metabolizar en el tiempo esperado y pues obviamente genera angustia en el momento en el que lo vives, ¿no? Ahora, parte de la adicción, ese es otro tema completamente diferente. La adicción no se forja con consumir una vez una sustancia. O sea, eso no es verdad. Una adicción depende de muchísimas cosas, de dónde se consume, de con quién se consume, de qué se consume y de todo el sistema de recompensa alrededor del consumo de una sustancia, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver el entorno en el que se desarrolla una adicción. Una persona que consume una vez cualquier cosa, sea cannabis, sea cocaína, sea alcohol, no va a forjar una adicción a partir de ese consumo. Entonces, es un proceso. Una adicción es un proceso y por eso cuando ya está bien consolidada, es un problema difícil de desmembrar. Porque no solamente es quitar la sustancia cuando hay una adicción, sino es romper con todos los sistemas que se están alrededor del consumo de una sustancia. Es el verdadero reto. Porque realmente una persona puede dejar de consumir una sustancia y podemos darle el tratamiento indicado para que su cuerpo se adapte a no tenerla después de cierto tiempo. El problema es romper todo lo que se genera alrededor de la adicción, ¿no? Entonces, ¿puede haber adicción a cannabis? Por supuesto que sí, pero no es porque lo fumaste una vez, sino por cómo se llevó a cabo el consumo de cannabis y sobre todo si se reforzó, se vinculó con el uso de otras sustancias, ¿no? Muchas veces hay personas que solo han consumido cannabis y nunca han tenido ningún problema mayor, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer el vínculo con muchas sustancias, el problema es que ya el cuerpo es adicto a sustancias. Ya no es que hablemos adicto a cannabis, sino es adicto a sustancias, ¿no? Claro. A sustancias que estén rompiendo el equilibrio constantemente. Entonces, ya no hablamos de verdad de adicción a cannabis, adicción a lo que se les cruce con tal de generar ese nivel. Entonces, no podemos hablar de adicción por una persona que fumó una vez. No todas las personas que fuman tienen un evento psicótico. Sí es importante cuidarlo en la adolescencia, porque estamos en un proceso de maduración neuronal. Sí es importante, por eso es importante cuidar el consumo de un buen de cosas en la adolescencia, de cannabis, de alcohol, de azúcar, de bueno, ¿no? Entonces ahí es cuando de verdad hablas sobre lo que hay que cuidar, pues nos escandalizaríamos por muchas otras cosas, ¿no? Totalmente, O justamente sea, el tema un el tema buen, que iba a tocar, el tema del alcohol, ¿no? Porque la realidad es que yo no me dejo de sorprender. Al inicio era como una sorpresa, la verdad. Como un adolescente, como muchos otros en nuestro país, inicia uno el consumo de alcohol a una edad que no, quizá no debería, ¿no? Entonces, traes todo ese trasfondo atrás, inclusive al punto de que el alcohol es cool, es cultural, es aceptado, está bien, ¿no? Está muy bien que hablemos por ejemplo, de que sea muy relevante, y no me van a dejar mentir ahorita los que nos acompañan hoy, que estemos hablando sobre que hay o no hay consumo de alcohol o que se permite o no permite el consumo de alcohol durante la pandemia, por ejemplo. Y que a lo largo del tiempo, en la investigación que uno hace para mantenerse actualizado con este tema de la cannabis, en todos los mercados en los que se ha regulado se ha visto una reducción en el consumo del alcohol.
directo. Ni siquiera así como que el autor o el del autor del paper o del artículo, no hay ningún tipo de, no hay controversia sobre este dato. La cannabis no solo no es adictiva en la mayor parte del tiempo, sí es prudente decirlo, alrededor del 9% con algún consumo crónico va a desarrollar algún consumo problemático, está ahí, pero el consumo de cannabis inclusive ayuda a algunos pacientes con una dependencia a alguna sustancia. ¿Es cierto esto, doctora? Sí, realmente una adicción significa que hay un problema subyacente, ¿no? Estoy buscando una vía de salida para omitir esa situación, ese sentimiento, cualquier circunstancia que no nos está agradando y otra sustancia está compensando esa parte como del equilibrio. Y sin darse cuenta se convierte en una parte de adicción. En pacientes que generalmente toman alcohol puede haber alguna depresión o una ansiedad subyacente y se está tratando de tratar automedicado el consumo del alcohol. Evidentemente, en esos pacientes se puede analizar bien cuál es el motivo, la causa, se puede utilizar tratamiento con cannabinoides para mejorar mucho la respuesta. Evidentemente, bueno, al menos en mi experiencia personal con mis pacientes, reduce mucho el consumo del alcohol durante el primer mes de tratamiento. Y justamente ya que empiezan a identificar, ¿no? ¿Por qué estaba tomando tanto? Tienen la facilidad de empezar a resolver otras situaciones. Y ya es cuando justamente empieza esa parte del empoderamiento. Y a veces también no es como, voy a iniciar un tratamiento para quitarme el alcohol, pero no quiero que me lo quiten. Y pues no se les quita, ¿no? Se empieza a dar como la parte de la sustancia, también se les dice cómo tienen que tomar, porque no se tienen que andar, se les tiene que dar el conocimiento de cómo va a funcionar la sustancia, ¿no? Y cómo tiene también la función de la parte del alcohol y se van llevando poco a poco, porque evidentemente cuando tenemos un patrón de consumo ya de muchísimos años, por muchísimas cantidades, no podemos llegar de un día a otro, es muy difícil quitarlo de manera totalitaria, pero sí se pueden armar planes de tratamiento para empezar a disminuir el consumo del alcohol. Y de hecho los pacientes, aunque a veces están como un poquito renuentes, inician con la parte del tratamiento y sin darse cuenta dicen, no, ya no estoy tomando más. Digo, pues esa es una gran alegría y aparte pues se ahorran demasiado porque cuando empiezan a sacar cuentas de cuánto están gastando en consumo del alcohol, pues, y después si hacemos estudios de laboratorio que vamos a ver cómo está el hígado, cómo está el páncreas, pues ya se están dando cuenta que está saliendo sumamente cara esa adicción. Entonces, pues todo, todo tiene solución. Es importante como identificarlo para poder, pues como profesional, darles una mejor resolución. Para mí ha sido bastante refrescante que de manera inclusive accidental estamos empezando a ver solo los indicios de el real potencial de lo que puede ser el estudio del sistema endocannabinoide y nuestra interacción con esta planta, ¿no? La verdad es que caso tras caso uno se empieza a sorprender, en muchos casos de manera favorable, y no solo abandonar el alcohol. Recuerdo un par de casos en los que también, gracias al trabajo de Melissa, un poco dejar la Coca-Cola para los que toman Coca-Cola, o quizá no lo veamos como tan relevante ahora, espérense 2 años y quizá estemos hablando de diabetes, de hipertensión y de cómo resolverla a través de menor consumo de azúcar. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones? Un poco lo que hacemos nosotros igual, ¿no, Yadi? Es tratar de manera preliminar, pues de evaluar si hay algo que quizá me pueda decir que esta persona pues no pueda ser un buen candidato o que hay que poner atención a algo. La doctora acaba de mencionar un par de estas cosas. Hay algunos medicamentos o generalidades, bueno, el caso de los anticoagulantes que ya hemos mencionado en sesiones anteriores, pero quizá hay algunas precauciones o reservas que tú has empezado a notar de manera recurrente en clínica con respecto a la recomendación de uso de cannabis para la salud mental. Pues creo que mucho tiene que ver, y lo comentó muy bien la doctora hace unos minutitos, con el historial clínico de la persona.
con el uso anterior de cannabis y el objetivo del uso actual. Tienes que triangular como esas cosas, ¿no? El historial clínico de si ha tenido alguna experiencia, medir un poco de sensibilidad, ¿no? Mucho de lo que pasa es que con respecto a los trastornos de ansiedad, lo que se ha ya documentado y si hay experiencia con respecto a eso ya en clínica, es que juega mucho la dosificación, como bien comentó la doctora. Obviamente no se trata de castigar algún componente de cannabis, sino más bien de conocer cuál es la manera correcta de consumirlo, ¿no? Entonces, en los trastornos de ansiedad sí hay que regular de manera pues bastante profesional el uso de algunas sustancias de cannabis, porque podemos aseverar en algunos casos algunos síntomas. Algunos síntomas de trastornos de personalidad o de, por ejemplo, del trastorno de esquizofrenia, tendríamos que igual tener cuidado. No quiere decir que no sea una alternativa de tratamiento, pero sí es importante tener cuidado, sobre todo si es un paciente, ver el grado de afectación por el trastorno, ver cómo ha respondido a tratamientos anteriores, si tiene actualmente episodios psicóticos activados, cuánto tiempo duran. Bueno, el historial clínico juega un papel súper importante, ¿no? Porque eso va a guiar perfectamente cómo se va a empezar a hacer la dosificación y creo que es lo que se ha considerado mucho en la clínica de Sativa Care, porque sí nos enfocamos muchas veces en rascar hasta debajo de las piedras de las personas para saber cómo ha ido su vida cuando llega con nosotros, ¿no? Así que comió ayer, qué cenó ayer, así todo, igual en salud mental, ¿no? Así, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo pasó? ¿Cuánto duró? ¿No? Eso es súper importante, ¿no? Y distinguir cuál es el objetivo actual, ¿no? Porque, en efecto, sí hay beneficios, y de hecho lo dijo bien la doctora hace un momento, pero no siempre es la única solución, o es lo único que hay que hacer. Muchas veces va a ser justamente la pauta para empezar a hacer cambios, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, sea un trastorno de esquizofrenia o ansiedad o estrés, va a ser la pauta y te va a dar la oportunidad. Yo siempre digo, va a poner a disposición tu cuerpo para que hagas cambios, ¿sí? Entonces, tienes que medir mucho también el objetivo, porque también, y lo he dicho muchas veces, se los digo a los pacientes, si tu objetivo es curarte, o sea, ese es el objetivo, curarte de una enfermedad emocional o un trastorno emocional con cannabis, eso no va a pasar. Claro. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Te la vas a dejar de tomar y te vas a sentir de la patada, así de simple, ¿no? Entonces, eso también hay que medirlo, porque muchas veces la gente te va a decir, ¿sabes qué? Yo solo quiero tomar medicamento y no quiero ir a no quiero hacer ejercicio, no quiero nada. Entonces, muchas veces ahí pues se reserva mucho el querer recetar o no, sinceramente, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? O cuánto tiempo tu cuerpo va a responder al uso del medicamento. Entonces, eso también es otro, ¿no? Entonces, hay que considerar la historia clínica, el objetivo y el consumo previo, porque eso también nos va a decir, y ya la doctora yo creo que hablará muchísimo más en eso, qué tan sensible vas a estar al uso de cannabis, ¿no? No va a ser la misma dosis para alguien que nunca ha consumido en su vida, a alguien que ya lleva un historial de consumo crónico y que ahora lo quiere para dolor o para algún síntoma de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ahí la dosis va a ser diferente. Pero, y hay muchas veces nos vamos a reservar el uso de algunos productos, pero creo que esos son como los tres pilares que yo siempre tengo como muy en cuenta cuando hago una entrevista con el objetivo de ver si es viable o no a este tipo de tratamiento. Claro, además de eso, quizá si nos puedes un poquito elaborar sobre lo que acaba de comentar la psicóloga y un poco en relación a quizá el comentario anterior de que pues el uso de cannabis no es algo que puedes entrar y salir, que puedes de repente, lo metes al cajón y de repente, ahí vamos por mis gotitas y ahí no es tan discrecional, aunque de manera así se utiliza, ¿no, doctora? ¿Qué has notado tú en cuanto a quizá estas ideas con las que llegan algunas personas contigo y quizá también en cómo les ayudas a navegar esto y algunos filtros tuyos en la terapéutica? Porque pues al menos un tratamiento con cannabis, 3, 6 meses, ¿estoy equivocado? Sí, o toda la vida, ¿no? Entonces, La primera tratamiento fase, la primera fase. Bueno, ya se valora el paciente porque a algunos pacientes pues sí lo van a tener que utilizar como ya de por vida, pero ya no bajo las mismas circunstancias.
todo tratamiento con cannabis es una medicina muy personalizada, se tiene que ver de manera integral, ¿no? Cómo está comiendo, cómo está haciendo actividad física, qué antecedentes de sustancias ha tenido, ¿no? Porque también nos orienta mucho más o menos su cerebro, cómo está reaccionando o qué es lo que le gusta, si está utilizando una sustancia para que lo active o una sustancia como para que lo baje, que a veces cuando no tienen la posibilidad de expresarlo, con toda esa parte del historial podemos determinar cómo va siendo su perfil, ¿no? ¿Qué antecedentes trae? El tratamiento con cannabis no es como que, sí, agarro, me las pongo y listo, un día, otro día no. Primero es saber qué es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiero modificar? Si solo quiero como mantener activo mi sistema endocannabinoide, pues no necesito tanto utilizar un componente, puedo quedarme desde la parte de la línea de la alimentación y vías primarias, pero cuando ya quiero mejorar algo y que sea la terapéutica tenga una respuesta positiva y ya bien fundamentada, porque lo que se hace al utilizar el tratamiento es que activamos a un sistema natural propio para que otra vez vuelva a producir lo que necesita, pero debe de tener ciertos protocolos, ¿no? Depende también de las patologías, porque en algunos pacientes lo tenemos que hacer un poquito más frecuentes, otros un poco más separado. El cuerpo tiene algo que se llama sistema bifásico, estas dos fases con el uso del cannabis, que a dosis pequeñitas podemos empezar a llegar a la parte terapéutica sin tener los efectos secundarios, a diferencia que muchos están acostumbrados, ¿no?, a tomar mucha cantidad de medicamento para tener el efecto terapéutico adecuado sin la cantidad de los efectos secundarios. Eso no se puede hacer con cannabis. Con cannabis tenemos que empezar desde la dosis más pequeñita que sea significativa para las condiciones que él necesita, y de ahí tenemos que ir dando la pauta de la apertura. Otro condicionante es que si no se utilizan plantas de espectro completo, pues la terapéutica va a ser un poquito más tardada, ¿no? También otro condicionante es que el cuerpo tiene un sistema de tolerancia. No es lo mismo que un paciente que llega por primera vez a utilizar un derivado de cannabinoides a un consumidor crónico, que evidentemente ahorita ya lo quiere utilizar por una cuestión terapéutica y que dentro de la parte recreativa pues ya hizo como todo una mezcolanza y no está llegando a un efecto terapéutico. En ellos tenemos que hacer hasta un mapeo como de qué tipos de cepas ha estado utilizando con mayor predominancia para que sepamos de qué manera quitar esa tolerancia y volver a activar al organismo. Por eso también todo tratamiento con cannabis empezamos con un componente y después en algún momento vamos a tener que cambiar completamente el tipo de aceite, el tipo de vía de administración quizás, para que siga teniendo una respuesta positiva. Tenemos que ir valorando ciertas circunstancias para ver si ya está activo y si ya está en esa fase de mantenimiento, para después valorar si podemos quitar un medicamento, reducir la parte de la dosis y decir, prácticamente tu sistema endocannabinoide ya está activo, ya está funcionando mejor, ya no necesitas tanto un tratamiento con, ya sea cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo de la circunstancia del paciente. Entonces, sí es un abordaje muy integral, y a veces no solo es la parte como de las gotas, a veces necesitas como tomar más agua, un agua que tenga ciertas características minerales para que se mantenga pues adecuada como esa irrigación, esa electroconductividad del organismo. Entonces, todo siempre tiene como que ir abordándose de manera integral. Se tienen que utilizar componentes en los que sepamos de dónde vienen, ¿no? Que tengan certificados de análisis, qué cantidades de cannabinoides están teniendo, para que con esa finalidad, obviamente, tengamos una mejor respuesta a nivel sistémico. Acabas de resumir, inclusive esto se extiende quizá, doctora, a muchas de las enfermedades, no solo del espectro de salud mental, ¿no? Acabas de resumir muy correctamente cómo es una terapéutica hecha y derecha de cannabinoides para ayudar a una persona. Y obviamente cuando me refería a que dura 3 a 6 meses, estamos hablando de la primera parte. Obviamente es una tarea en la que hay que corresponsabilizarse como paciente, traer a la familia,
y obviamente hacer muchos cambios. Algunos de ellos son fáciles y fácilmente reconocibles y otros no tanto. Además de todo esto, hay otros factores en el sector salud de los estudiantes de medicina, si hay alguno por ahí o algún profesional de la salud. Hay un término que nosotros le llamamos determinantes sociales de salud. Muy recientemente, psicóloga, hay un poco una preocupación igual profesional mía. Son las condiciones para los que no están familiarizados en las que nacemos, en las que crecemos, sobre las cuales pues trabajamos y con las que también envejecemos. En un país como el nuestro, en una situación actual como la que estamos viviendo, son muy relevantes porque estos determinan pues prácticamente desigualdades también en salud, con temas pues muy relevantes para muchas de nuestras familias, quizá afortunadamente no para nosotros, pero seguramente alguien de nuestra familia o algún conocido sí esté pasando por algo de esto, que le esté impidiendo tener salud como consecuencia de, por ejemplo, las condiciones de su trabajo o de algún tipo de exclusión social o de algún tipo de programa de salud pública al que no pueda tener acceso, por ejemplo, o temas de igualdad de género, que quizá en alguna oportunidad tocaremos más a profundidad. La misma urbanización, los que estamos acá en Ciudad de México también estamos expuestos pues a diferentes estímulos y que inclusive hasta nos acostumbramos y los normalizamos cuando vamos al campo y literal respiramos diferente. Y también nuestro sistema de salud que ahora mismo está siendo expuesto para las dos. Y este tema, ustedes lo saben, a mí me preocupa mucho. ¿Cómo podemos ayudar a reducir las desigualdades y ayudar quizá a la mayor cantidad de personas a tener acceso, aspirar al equilibrio en salud mental con o sin cannabis? Pues creo que pues de las partes fundamentales es la educación, ¿no? O sea, el promover la educación. O sea, ese es el primer paso en cualquiera de las dos, o sea, en cannabis medicinal, en la medicina, en todo, ¿no? Creo que tendremos que asegurar la educación del pueblo, ¿no? En las diferentes zonas de nuestro país, el que tengamos la seguridad de que las personas nos están entendiendo de qué les estamos hablando, de qué estamos hablando de cuando hablamos de diabetes, de salud mental, de ahora que estamos hablando de cannabis, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que hay educación en nuestro país, también está muy segmentada, ¿no? A ciertos temas específicos, a ciertas cosas, y entonces eso no permite que sea una educación real, ¿no? Entonces, creo que como principalmente especialistas en salud, es mucha de nuestra responsabilidad el promover la educación, pero la educación también certera, ¿no? Verídica, por decirlo de cierta forma, ¿no? No tendenciosa, no matizada por todos estos juicios a los que nos enfrentamos constantemente. En cuestión de cannabis en específico, creo que tiene mucho que ver la parte en la que se ha atorado el país en estos últimos meses y es la legislación, ¿no? Eso detiene muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Muchas personas, como bien comentas, no tienen ni siquiera los medios para acercarse a una clínica, mucho menos para comprar un medicamento en específico. Y entonces, al estar generando estas brechas en los que sí pueden y los que no pueden, pues entonces lamentablemente hay personas, muchas personas enfermas que no van a poder atenderse de la manera correcta, ¿no? Entonces tenemos que generar las vías para que todo esto sea accesible para todas las personas, ¿no? Y que no el porque no tengas los bienes o la accesibilidad que otras personas no tengas la posibilidad de tener un tratamiento de calidad, ¿no? Porque muchas personas, y nos hemos tocado muchísimo en clínica, pues consumen productos de cannabis, ¿no? De manera personal, el tío, el primo destila, bueno, ¿no? Y al final del día, lamentablemente no están expuestos a un tratamiento real, benéfico y que los cuide, porque puede exponerlos a muchísimas otras cosas más al no cumplir con ciertos parámetros que ya comentaba la doctora, ¿no? Entonces, el generar el interés por este tipo de medicina también nos vuelve responsables, no solamente en generar el interés, sino el interés informado, ¿no? De no aceptar tampoco cualquier cosa con tal de probar la alternativa, ¿no? Entonces tiene que ver, y creo que todo gira en torno acerca de la educación verídica, desde los más pequeños hasta las personas grandes que son los más resistentes a veces a probar cosas nuevas o diferentes. Gracias, doctora.
¿Algo por agregar sobre ese tema? Pues solo recalcar, la educación, la información siempre nos va a dar esa claridad y porque todos somos inteligentes. Entonces, lo único que necesitamos es información, información certera, correcta, para que justamente nuestro cerebro, nosotros interactuemos, integremos todo y veamos de qué manera podemos empezar a generar un cambio en nosotros. Porque, o sea, no todo es como, por ejemplo, el tratamiento de cannabis, ¿no? Ahí no necesitas llegar a consumir un extracto. Puedes recordar que tienes un sistema endocannabinoide y que ese sistema endocannabinoide se nutre gracias a un consumo rico en omega 3, 6 y 9. Entonces, tu alimentación, básala desde esa primera línea. Si sigues en esa línea, muy difícilmente vas a tener una alteración en ese sistema. Por lo tanto, también otros sistemas que están unidos, es como un efecto dominó, no van a empezar a dejar de producir lo que se necesita para mantenerse bien activos. Entonces, evidentemente, la información es la única vía de entrada en la que podemos quitar esa desigualdad de quién accede a una cosa u otra. Porque con la información desde primeras etapas, básicamente estamos dando el acceso a todo mundo y ya después ya están como lugares especializados, como lo es la clínica, en donde se pueden acercar y obtener un mejor complemento. Otra cosa, pues sí, siempre ver de qué fuentes vienen, ¿no? No es lo mismo, sí es importante, ¿no? La parte de la experiencia, de la recomendación, pero siempre es más certero buscar atenciones de profesionales, ¿no? Personal que esté como capacitado. Y en todo esto de, pues, medicina cannabinoide, afortunadamente tenemos el internet, que solo hay que saber utilizarlo, ¿no? Para poder llegar a la información más certera. Claro, ese tema lo hemos tocado creo que prácticamente en cada sesión, el tema de la desinformación, inclusive dedicamos una sesión exclusivamente para ello. Vamos a tratar de abrir un poco el diálogo, cerrar un poco ahí el tema y abrir un poco una sesión de algunas preguntas que han estado llegándonos aquí mismo en el Zoom. Entonces, la realidad es que como estábamos tan enfocados, voy a tratar de conectarme aquí a las preguntas y tratar de ir atendiéndolas, las que son relevantes al tema de la salud mental en el orden en el que van llegando. Hablamos un poco previamente acerca de las interacciones. ¿Hay algunas generalidades con respecto o limitaciones específicas, doctora, o eso ya es en consulta? Quizá no haya tantas generalidades en cuanto a restricciones o interacciones con medicamentos que podamos mencionar en general, ¿o sí? Hay muy pocas restricciones y a veces lo único que tenemos que hacer es darle la pauta a cada medicamento que tenga la función adecuada. Entonces, para dar una información más certera, pues sí tendríamos que ver al paciente de qué se trata para ver cómo lo podemos empezar a abordar, pero no hay casi ninguna contraindicación. Perfecto. También hay alguna otra pregunta que estoy tratando acá pero ya explicamos un poco la diferencia para los que no están tan familiarizados entre pues el espectro completo. ¿Nos quieres comentar o quieres que lo explique yo, doctora? Eh, Sobre el espectro completo, pues es como si tuvieras todas las llaves maestras para abrir esos receptores. Solo hay que cuidar la dosis. La dosis siempre se tiene que cuidar en todo, desde el azúcar, el alcohol, el agua, cualquier sustancia, tenemos que controlarla. Y es más benéfico utilizar una planta que tenga todas esas llavecitas maestras que yo les llamo, porque responden muchísimo más rápido a diferencia de algún derivado aislado. Derivados aislados, muy pocos pacientes son desafortunados de que tienen que utilizarlos porque las interacciones naturales fisiológicas del organismo se contraponen con muchas respuestas porque activan tanto a los sentidos, a los receptores, que terminan las personas no sabiendo cómo controlar esas emociones, esas sensaciones, porque muchos sentidos se agudizan y evidentemente ahí pues tenemos que pues reducirlos un poco más, ¿no? Entonces, sí es mejor utilizar un producto que sea espectro completo
a diferencia de un destilado puro de CBD, que es lo que mayormente encontramos en el mercado. Muy bien, muchísimas gracias. Claro que sí. Una vez el doctor Omar Loera, saludos doctor, nos pregunta, una vez que se inicia el tratamiento cannabinoide, ¿es necesario suplementar con omega 3, 6 y 9? Esto creo que quizá lo podría responder mejor Melissa, pero bueno, doctora. Sí, todo tratamiento con cannabis, lo más importante es estar teniendo el ingrediente principal, ¿no? La vía de entrada. Un suplemento en omega 3 y va desde la parte de la alimentación. Alimentos ricos en omega 3, por excelencia va a ser la chía, también el salmón, pero pues también hay que tener ciertas contraindicaciones, porque si viene de aguas contaminadas, como es un pescado graso, puede acumular los compuestos químicos y al final eso lo estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, si no sabemos bien de dónde viene ese producto, si no viene con certificados de calidad de que es libre de hormonas o químicos, mejor no consumirlo porque a veces se daña más. Pero pues dentro de alimentos ricos en omega 3, por excelencia va a ser el salmón, después va a ser la chía, todos los pescados, el aguacate y la parte de las semillas. Los corazones de hemp o de cáñamo también son una fuente rica en omega 3. Lo podemos suplementar todos los días con la parte de la alimentación o también, si nos es un poco complicado, podemos añadir algún suplemento que ya vienen derivados de omega 3, 6 y 9. También es importante ver de dónde se extrae eso, ¿no? Porque como lo es todo en la vida, hay que saber de dónde viene, qué tiene, para que no terminemos metiéndonos algún químico, un pesticida que tenga reacciones adversas, dañinas dentro de nuestro organismo. Claro, muchísimas gracias. Voy a tratar de responder un par más. Parece que hoy sí tuvimos un poco de participación. Alguien nos está preguntando sobre un tema, quizá regresando un poco al detalle de la falta o la fragmentación entre diferentes profesionales, ¿no? Muchas veces cuando una persona pues tiene quizá un diagnóstico o apenas está buscando con quién asistir o con quién acudir, pues no siempre tiene o cae quizá en esa primera línea, ¿no? Inclusive algunos especialistas, pues obviamente de la salud, no solo en nuestro país, en todo el mundo, pues quizá como tienen falta de información, pues de repente van a decir, no te acerques a eso no sirve, no sé qué. Entonces, esa falta de información igual genera un poco de ruido, ¿no? En muchos de los pacientes, nosotros tratamos de integrar pues a los profesionales en la medida en la que el especialista o el médico tratante de algunos de ustedes se quiera integrar a la conversación para ayudarles un poco a entender qué lugar puede tener la cannabis en la vida. Pero nos preguntan específicamente, no sé si gustas comentar, Yadira, un par de minutos acerca del vértigo. ¿El vértigo? Sí. Pues el vértigo es como muchas otras cosas, solo un síntoma. Tendríamos que ver de dónde proviene. El vértigo es esta sensación de perder el equilibrio. Muchas veces no solo es la sensación, en efecto la persona lo pierde. Entonces tendríamos que ver de dónde se origina este. Puede sí estar vinculado a síntomas de ansiedad severos. No es un síntoma inmediato de ansiedad, o sea, no es como que, ay, estoy ansioso y tengo vértigo. Entonces, si ya hay vértigo, es necesario ir con un profesional de la salud, ¿no? Porque también puede ser síntoma de alguna infección en el oído, puede ser síntoma también de presión arterial mal regulada, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que ver, porque el vértigo sí no es un síntoma que sea común. De los primeros son los que pues muchas veces hablamos en otros, o que comúnmente se lee en redes sociales, ¿no? Palpitaciones, sudoración, temblor, dificultad para dormir, comer mucho, comer poco. Pero el vértigo particularmente, si no hay ninguna explicación fisiológica, ya nos habla tal vez de una poco de severidad del trastorno, ¿no? Y hay que hablar específicamente si es algo que se presenta en conjunto con otros síntomas o de manera aislada, porque reitero, nos podría estar hablando de cualquier otra patología. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de empezar a concluir. Muchas y muchos de nosotros estamos viviendo en una incertidumbre como consecuencia de la pandemia por COVID-19, cambios en el hogar, el trabajo, e inclusive nuestra forma de interactuar con otras personas está pues retándonos día con día, ¿no? ¿Algún último mensaje para quienes nos acompañan a hoy? ¿Cómo podemos mantener quizá nuestro sistema endocannabinoide equilibrado?
Podemos mantenerlo equilibrado, como ya lo había mencionado, desde la parte de la alimentación, ¿no? Yo siempre les recalco mucho en que la salud se compone de 4 cosas principales. Lo primero es la alimentación, ¿no? Tu cuerpo, ¿con qué lo estás nutriendo? ¿Con qué lo estás manteniendo activo para que te produzca todo lo que necesita? Segundo, actividad física, ejercicio. Y ahí es muy importante porque lo necesitamos para estimular la microcirculación sanguínea de todos los tejidos y eso nos va a ayudar a sacar la parte de las toxinas. Si se queda ese espacio libre, puede ser ocupado por un nutriente y ya la célula hace lo correspondiente. Y también porque la actividad física, el ejercicio es la única manera de activar ciertas hormonas naturales, ¿no? Bajar como la cantidad del estrés, porque ya empezamos a liberar muchas otras hormonas que nos empieza a regular ese sistema. El segundo es el tratamiento. Si ya estoy notando que estoy teniendo problemas por más de 3 semanas, sí sería importante acercarse a un profesional de la salud para que nos ayude a actuar más rápido y quitar ese síntoma, esa molestia, que no se vaya a agravar y no se vaya a quedar instaurada ya en un problema, una enfermedad, un síndrome, una patología. Entonces, ahí pues sí entra como mucho la parte del autoconocimiento, saber qué siento, cómo me siento, qué quiero, y básicamente es eso. Y la cuarta, que es de las cosas más complicadas, que es la parte del ambiente, que ahorita justamente a todos nos aqueja, ¿no? Más como latinos que estamos acostumbrados a un poco más en esta parte de la interacción, que nos quiten, que nos aíslen, el que, como les mencionaba en un principio, ¿no? Tengo ganas de estornudar y estoy como afuera en un espacio público, pues ahora me causa mucha más angustia porque van a estigmatizarme en que estoy enfermo o pues no quiero que me estén como señalando, sí, básicamente como enfermo, porque es uno de los síntomas, la parte del la tos, pero se puede confundir con la parte de un estornudo, ¿no? Entonces, esa cuarta parte que es el ambiente, cómo yo me siento donde estoy, de qué manera estoy interactuando con la sociedad, cómo la sociedad siento que interactúa conmigo y cómo yo me siento a gusto con lo que estoy haciendo todos los días. Evidentemente, en esa parte, pues ahora sí, Yadira es la profesional en decirnos cómo podemos empezar a desarrollar la inteligencia emocional para que nuestro cuerpo, toda esa cantidad de sensores que tenemos, se mantenga activo y no lleguemos, nos mantengamos dentro de esa parte del equilibrio, ¿no? Sí, sentir lo que no nos gusta, pero también estar produciendo lo que necesitamos. Yo siempre les menciono como las hormonas caras privilegiadas que te hacen estar como muchísimo más feliz. Entonces, todo ese control es muy complejo y todo eso es lo que representa la salud, que evidentemente ahorita por la situación del aislamiento, la vida ya es completamente distinta, ya no vamos a poder regresar a lo mismo. Si pensamos en que las cosas tienen que ser igual, nos va a costar muchísimo más trabajo tener esta parte de la evolución, esta parte de los cambios y empezar a modificar proactivamente en qué situación individualmente estoy necesitando para sentirme bien, óptimo, bajo las nuevas condiciones, ¿no? No es estar como añorando lo anterior, realmente yo les aconsejaría mucho como agradecer esa parte, ¿no? Y ver qué otros beneficios podemos tener a partir de ahora de tantos cambios. Cuando empezamos a cambiar toda esa mentalidad, podemos tener muchísimas más armas y nos podemos empezar a sentir muchísimo más enteros, coherentes con nuestra mente, nuestro corazón, que básicamente es las funciones mentales con nuestra respiración, el poder volver a emitir una idea, un sentimiento con esa coherencia de lo que justamente se quiere. Entonces, eso es como lo único que se tiene que hacer y eso es lo que representa la salud, que ahorita en este tema, evidentemente Yadira nos puede ayudar un poquito más en la parte de la inteligencia emocional. Pues bueno, como comenta la doctora, es sumamente importante poner atención a cómo se modifica nuestro estado emocional en la situación actual. Indiscutiblemente se va a modificar y más que normalizar, me gusta decir, se espera que eso pase, porque es un síntoma de que vamos a evolucionar, ¿no? Se espera que nuestro estado emocional se modifique, sí. También se espera que poco a poco podamos irlo resolviendo. ¿A qué me refiero con irlo resolviendo? Creo que es súper importante hablar de vivir un día a la vez, siempre y más en estas circunstancias, ¿no? No podemos resolver lo que pasó en el pasado y que está allá afuera. No podemos resolver lo que va a pasar en 2 meses. Podemos resolver lo que está pasando hoy en nuestra casa, a nuestro alrededor. Si tenemos hijos, ayudarlos a hacer sus tareas, conectarnos a trabajar,
alimentarnos, hacer la actividad física que nos sea posible. Sí es muy importante meterla en la rutina, cuidar muchísimos hábitos, por ejemplo, principalmente hábitos de alimentación y hábitos de sueño es fundamental en el cuidado de la salud mental. Es fundamental, ¿no? Pero también ser muy realistas en lo que nos proponemos hacer día con día. Muchas veces vemos, y sobre todo ahorita en redes sociales, la idea de ahorita que estamos en pandemia, todo lo que no has hecho cuando no estabas en la pandemia, y esa es una idea completamente errónea. Porque tenemos que estar conscientes de que estamos en una situación de cuidado. No es que estemos de vacaciones, en donde usualmente hacemos muchas cosas que no hacemos cuando estamos en vida laboral. Todo se nos está exigiendo, la vida nos está exigiendo continuar con nuestra vida en esta situación y tenemos que ser conscientes y aceptarlo, ¿no? Entonces, los retos diarios tienen que ser pequeños. Entre más retos pequeños haya a diario, vas a ver que en algún futuro el reto en conjunto va a ser mucho más grande de lo que te imaginaste, ¿no? Entonces, retos diarios pequeños, alimentarme bien, pasar ratos agradables con la familia, tener ratos de estar solo, ¿no? No tenemos que estar 24/7 en contacto con la persona con la que vives. Es importante tener también un momento de estar solo, de respirar, de relajarte, de hacer alguna actividad que te sea completamente gratificante, ¿no? Pero también estar en contacto con las personas que están fuera de esas cuatro paredes, ¿no? Ahorita tenemos el beneficio de las redes sociales que en muchas pandemias anteriores no existían y que en esta sí. Entonces podemos estar en contacto con las personas. Eso es fundamental, estar en contacto con nuestros seres queridos y con amistades para ver cómo todos en conjunto vamos viviendo la misma situación. Mucho de lo que genera la incertidumbre de la que hablaba la doctora es que pareciera que yo estoy enfrentando una situación completamente adversa, ¿no? La pandemia, el trabajo, mis hijos, la casa, la alimentación, el ejercicio, el sueño, pero la realidad es que lo estamos viviendo todos en conjunto y compartiendo nuestra experiencia es como podemos lograr comprender que estamos todos en esta situación. Entonces, sí es muy importante estar al pendiente. Hay muchas cosas en redes sociales que desinforman más que informar. Un día a la vez, con pequeños retos diarios, espacios de relajación y espacios de contacto social es lo esencial para mantener ahorita la salud emocional. Más allá de eso, cambiar el departamento, pintar los muebles, lavar la lavadora, N cantidad de cosas que queremos hacer, recomiendo que sean pequeños retos y poco a poco se darán cuenta de que todo se va sumando, todo va sumando, pero sí es súper importante porque si no podemos ver que ya se estipula que va a haber estrés crónico o estrés postraumático después de la situación, aseveración de trastornos de ansiedad y depresión. Y entonces, con estas pequeñas cosas, por muy pequeñas que ustedes consideren que sean, podemos proteger inmensamente la salud emocional. Muchas gracias, psicóloga Yadira Bravo, doctora Jessica Gómez, por acompañarnos y enseñarnos, iluminarnos un poco acerca de su experiencia, no solo en clínica, pero también previa. Como lo hemos aprendido hoy, la cannabis pues se presenta como una alternativa, ¿no? Real en algunas personas que tienen pues algún trastorno por ansiedad, estrés, depresión. De manera preventiva también puede ayudar a regular nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Hoy estamos concluyendo este viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde. Tenemos 3 invitados especiales. Por primera vez vamos a escuchar el testimonio de pacientes que utilizan cannabis, la oportunidad de aprender de la experiencia de ellos, ellas, sus retos y también, ¿por qué no? Pues vamos a abrir ese diálogo así como hoy para que les hagan las preguntas que ustedes gusten acerca de qué significa usar cannabis con fines, pues, medicinales, terapéuticos, ¿no? Acompáñenos en punto de las 6 de la tarde, de nuevo este viernes 29 de mayo. También recuerden que todos los webinars, incluyendo se encuentran ya albergados en nuestro canal de YouTube. Bueno, quizá esté por ahí mañana, pero todos los demás han estado ya ahí en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlos o compartirlos con algún familiar o con algún conocido. Soy Pepe Lugardo. Muy buenas tardes y no olviden quedarse en casa.